Pasamos a la próxima ponencia que va a ser impartida por Santiago Hernández Socorro, ambientólogo, y va a versar sobre la huella de carbono en el planeamiento urbanístico. Santiago trabaja en GESPLAN, compañero de GESPLAN, especialista en huella de carbono, en planificación territorial, ha trabajado en distintos ámbitos del medio ambiente desde el año 2004. Además, ha intervenido en proyectos en materia de trazabilidad, biodiversidad y economía circular. Desde 2014 organiza el evento Green Drinks Gran Canaria, evento en el que profesionales interesados en el sector ambiental de Gran Canaria se unen para hacer networking. Desde el año 2021 imparte anualmente una clase sobre huella de carbono y cambio climático en la evaluación ambiental estratégica para el alumnado del último curso del grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Primero agradecer a Matilde y al resto del equipo por haberme invitado. Felicitarles por todo el esfuerzo de organizar todo esto. Y como soy compañero de trabajo de ellos, pero no estoy implicado en la organización de las jornadas, he visto todo lo que han sudado en las últimas semanas. Y bueno, muchos que se irán el jueves para allá, o imagino que muchos estarán jueves y viernes para allá, pues invitarles a que asistan y eso, muchas gracias. Y he puesto el cronómetro para que el compañero Jordi no me tenga que parar. 25 minutos, ¿verdad? De acuerdo. Esta presentación después se la voy a dejar para que le puedan echar un vistazo. Aunque ya me ha presentado, siempre me gusta poner esta captura y el enlace a mi perfil en LinkedIn para que quede claro y muy claro que soy ambientólogo, me dedico al medio ambiente y no he hecho nunca nada y no me dedico absolutamente a nada en diseño gráfico, una cosa que se va a notar ahora en la presentación. Entonces, visto esto, más que el contenido, no era chiste, era totalmente serio. Más que el contenido, quería mostrar un poco el objetivo de esta charla que he preparado. Por un lado, que vean que la huella de carbono es una variable ambiental más importante y menor, una más, que la huella de carbono, lo que hace efecto invernadero, están muy relacionados con el uso que hacemos del suelo. La huella de carbono no, salvo el de los aviones, pues todo está muy relacionado con lo que se hace en el suelo. Y un tercer objetivo que veremos al final. Estamos aquí porque existe una ley que es la 21/2013 que definió, traspuso el concepto de huella de carbono que venía de la Unión Europea. Entonces, específicamente para el estudio ambiental estratégico, la define como una variable más que hay que evaluar, pero una variable más entre 10. Entonces, insisto mucho, muchas veces nos centramos en esta variable, pero ya veremos que hay otras cosas además del medio ambiente, ya lo hemos visto aquí, como es la climatología como otra variable, la contaminación atmosférica que está muy relacionada con esa producción de la energía. A su vez, la huella de carbono, lo pone la normativa, está muy relacionada con las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, es una variable que a su vez se relaciona con políticas. Y entonces veremos que continuamente se relaciona cambio climático con gases de efecto invernadero y el concepto de huella de carbono. ¿Y por qué el cambio climático? Pues yo no lo voy a explicar porque no es el objetivo de esta charla. Además, la Wikipedia está muy bien actualizada. El cambio climático viene por la presencia de los gases de efecto invernadero desde hace varios siglos que tienen origen antrópico. Entonces, para que no sepan lo que es el efecto invernadero, es lo que pasa cuando estás dentro de un invernadero. Es que es eso, los gases de efecto invernadero hacen que la radiación que entra no salga. Entonces, exactamente igual. Por si a alguien no le queda claro, es lo que pasa cuando vas a este tipo de cajeros de la Caixa Cristalado, que afortunadamente se ven cada vez menos, pero es exactamente lo mismo. En este caso, los gases de efecto invernadero harían el mismo efecto que hace el cristal. Entonces, en este balance energético, pues vemos que en un mundo sin gases de efecto invernadero de más, pues entra una cantidad de energía, otra que sale por la geotermia del propio planeta, entonces entra, sale, si tenemos más gases de efecto invernadero es como si ese techo de cristal fuese mayor. Entonces se rompe ese equilibrio de que normalmente son las gallinas que entran por las que salen. Entonces si metemos gases de invernadero, esta ecuación se nos rompe. Se me ha escapado aquí un slide. Entonces, los gases de efecto invernadero son los de arriba, incluido el vapor de agua, que tiene no se calcula normalmente. Entonces, cuando los mezclamos, pues se lía parda y pasa lo que pase, por eso hoy estamos hoy aquí. Quitando el vapor de agua, son estos 7, que no los voy a explicar. Todos conocemos los tres primeros: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, que son gases que, de hecho, nosotros como seres humanos o seres vivos los emitimos, y los otros son más ligados a procesos industriales. Muy importantes, por ejemplo, los PFC y los HFC, que son los que se usan para las neveras o los aparatos de aire acondicionado. La definición de huella de carbono, entonces, está de aquí, la sumatoria de todos y cada uno de los gases de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono.
A su vez, la forma de calcularlo es el factor de emisión, que lo veremos después, multiplicado por el dato de actividad. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Que lo estoy repitiendo mucho, pero ¿qué es lo que es? Es un volumen, es un peso, una superficie. Estoy viendo que la presentación no es esta es la versión subible, entonces hay chistes que faltan. Ya pido disculpas, pero da igual. Había un chiste muy bueno sobre la reina Leticia, que no lo puedo contar, y me lo han censurado entonces, pero no pasa nada. ¿Qué es? Pues no es ni una cosa ni la otra, es una masa. Y esto parece una nimiedad, pero es muy importante, porque muchas veces en prensa te encuentras cosas como esta, que pues la central eléctrica de tal sitio mide o emite 5,9 millones de CO2. ¿Millones de qué? Pues en este caso serían toneladas, kilos, es masa, siempre nos referimos a la masa. Y hay distintos tipos de huella de carbono. Entonces está la territorial, que es la que estamos viendo aquí, la corporativa, producto y proyecto. La que nos interesa en la territorial, entonces incluso España, a través del protocolo de Kioto, tiene que medir su huella de carbono de emisiones, solamente de emisiones. Entonces, por ejemplo, vemos si todos los países que la comunican, en el caso de España, pues ese es el dato de 154.000 en el 2022, pero más interesante es el dato de la derecha, que pone 5,48 toneladas por persona. Si después te vas a países como Estados Unidos 14, e incluso Emiratos Árabes Unidos 21. Entonces, ni tan mal lo hacemos comparado con otros. Este dato está extraído del Anuario Energético de Canarias, que lo ha citado antes mi tocayo Santiago, y vemos la evolución de la huella de carbono, las emisiones de Canarias, que vemos que hubo un pico en torno a 2005, en torno a 2020 hubo otro pico, lógicamente porque disminuyó el consumo energético, y lo más interesante de aquí es la distribución. En el gráfico cuando lo tengan verán que la barra azul se debe al procesado de energía. El procesado de energía incluye tanto la producción de la energía estacionaria, lo que son centrales eléctricas, como el transporte. Entonces, el transporte está por carretera, las centrales eléctricas están en unos sitios concretos, entonces todas este tipo de emisiones están muy ligadas al uso que hagamos del suelo. En cuanto a la huella de carbono de producto, pues la que te ves, por ejemplo, en la botella, en la leche, pero hay que decir en el caso del urbanismo que también se puede calcular la huella de carbono de un edificio, tanto en el proceso de construcción, porque tú estás metiendo muchos insumos, como es la tierra, el agua, todos los materiales, el consumo eléctrico propio de la obra, como durante el ciclo de vida de ese edificio. Y este gráfico también es muy interesante, se lo dejo porque se relaciona a la derecha los distintos gases de efecto invernadero con la izquierda para qué se usan, son los que son los sectores de emisión. Entonces sí es verdad que el dióxido de carbono es el más grande, el que vemos color tierra, teja, pero el metano no lo deja de ser también importante. Y a la izquierda ya la cosa está más repartida. La energía siempre suele tener la mayor volumen, pero el uso de la tierra, que son usos forestales o cambios de uso, y la agricultura también es muy importante. En cuanto a las fuentes de la huella de carbono de efecto invernadero, pues podemos diferenciar entre emisiones directas o indirectas. Más rápido, más interesante ver este gráfico. Y este es un gráfico que yo uso para cuando hago la huella de carbono en un territorio. Entonces están las emisiones de alcance 1, que son las emisiones directas que se dan dentro de un territorio y son responsabilidad de ese territorio. Por ejemplo, si tengo una fábrica dentro de ese territorio y ellos mismos producen su energía, tienen su chimenea, o tengo una central eléctrica dentro, el alcance 2, que por ejemplo en este caso, imaginemos, bueno, aquí no me lo sé tan bien, pero pues, en Adeje, ¿no? Adeje tiene mucho consumo eléctrico, pero no tiene ninguna central eléctrica. Está en otros municipios, está consumirá la de Granadilla. Ese consumo eléctrico es alcance 2. Para el municipio de Granadilla será alcance 1, pero para el municipio de Adeje será alcance 2. Y alcance 3, pues el resto, consumo de productos y demás. Y decir que cuando hablamos de huella de carbono, casi siempre, pero no siempre, nos referimos a eso, huella de carbono emitida o producida frente a la huella de carbono reducida o la compensada. El poder de calentamiento de cada uno de los gases de efecto invernadero también es importante. Entonces, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, huella de carbono, metemos todos los gases de efecto invernadero, pero decir que el metano, una molécula de metano, calienta la atmósfera 28 veces más que una de dióxido de carbono. Entonces, tener en cuenta todos los gases de efecto invernadero. Decir que, por ejemplo, si vamos a calcular la huella de carbono de cualquier cosa, tendremos que tener el numerito de factor de emisión, que a veces es complicado de calcular, y el dato de actividad. Que afortunadamente, como decía Santiago, en Canarias cada vez tenemos más fuentes de datos, pero hace 3 años solamente esto no ocurría. Entonces, si por ejemplo queremos calcular la huella de carbono de algo hecho con electricidad en península, pues ahí vemos la evolución y por cada kilovatio se emite 0,07 kilos de CO2, muy poquito. Esto es una fotografía de hace una semana a esta hora y vemos que a esta hora era las 13, Cristian, tú lo verás mejor, pero lo pone ahí, arriba a la derecha.
bueno, perdona, arriba, da igual. A esa hora concreta, que no lo veo tan bien, el 54% de la energía en el sistema eléctrico peninsular, 2:15, vamos ahí. A esta hora, el 54% de la energía que se estaba produciendo en el sistema eléctrico peninsular era renovable. Por eso el factor de emisión es tan bajo. Sin embargo, aquí en Canarias, que el factor de emisión es mucho más alto, para Tenerife, para el sistema eléctrico insular, dime el dato, por favor, Cristian, 16%, ¿no? Y renovables creo que es que no lo veo bien. 16%. Entonces, como hemos visto en la ponencia anterior, el hecho de que se tenga más o menos renovables que también afecta al factor de emisión. Entonces, aquí un breve anexo. Cuando hacemos o planteamos políticas de mejorar o incrementar el vehículo eléctrico, en todas las políticas urbanísticas, está muy bien porque no emite emisiones directas. Entonces, me acuerdo cero, el Nissan Leaf que tenía el logotipo de cero emisiones, sí, me parece muy bonito, pero mi lavadora también es cero emisiones, no tiene ningún tubo de escape que esté echando lavadora. Entonces hay que contextualizar las medidas de reducción de la huella de carbono. De forma que si ese coche lo ponemos en península, con el factor de emisión, lo comparamos con el Nissan Qashqai, que a los 100 kilómetros consume 5 litros, pues el eléctrico en península emite a los 100 kilómetros 1,2 kilos, porque la huella de carbono, el factor de emisión en península es muy pequeño, y es mucho más o menos contaminante o emite menos CO2 que el Qashqai. Si aquí estamos en Tenerife, ya sé que aquí estas torres ya no están, que se las han cargado en esta, la central más corta, más cercana, perdón. Aquí el factor de emisión es mucho más mayor y entonces el Nissan Leaf ya, no, ya emite mucho más CO2 que en Península. Entonces cuando implementamos políticas del vehículo eléctrico hay que ver dónde se enchufan y dónde estamos. Lo ideal sería que podamos tirar de este tipo de tecnologías que ya hemos visto que no siempre se pueden implementar. Entonces, si tú lo enchufas a una fuente de energía totalmente limpia, pues cero kilos de CO2. Tener en cuenta el problema de la doble contabilidad, como hemos dicho antes, porque a lo mejor sí, yo ese vehículo no emite nada, pero lo estoy emitiendo en la central eléctrica de donde estoy consumiendo la energía. Entonces, gracias al sistema de alcances, no cuento dos veces la huella de carbono. Cada una va a un alcance directo. A la hora de medir la huella de carbono, pues hay un montón de protocolos, pero un montón, y va a depender mucho que si lo hacemos para la huella de carbono territorial, corporativa, además. ¿Y qué protocolo seguir? Pues lo primero es irse a la ley. Está la ley 721-2021 de cambio climático, la nacional, que ahí vemos que no dice absolutamente nada. Dice, sí, tienes que tener en cuenta criterios de cambio climático a la hora de ordenar, pero no dice absolutamente nada sobre huella de carbono, cómo medirla. La ley 21-2013, que es, digamos que es la Biblia o la base, pues tampoco te pone nada. Sí, la huella de carbono, nada. La ley 4-2007, que es la del suelo, tampoco, porque además Cristian conoce mucho mejor esta ley, que la ha trabajado mucho mejor que yo, pues lo sabrá mucho mejor que hoy, se lo puede preguntar a él. No dice cómo tienes que medir la huella de carbono en un plan, absolutamente nada. Si nos vamos al decreto que desarrolla esta parte, el decreto de reglamento de planeamiento de Canarias, pues ya cambia un poco la cosa. Primero porque empieza a mezclar a veces factores climáticos con cambio climático, con huella de cambio climático y huella de carbono, un poco difuso, y el problema llega aquí, cuando ya plantea una metodología. Entonces habla de incidencia, que es un poco cómo afecta esa variable ambiental, y sobre todo con magnitud, que habla que magnitud es la superficie afectada por esa variable. O un plan se ve afectada, si por ejemplo digo, me voy a cargar 2 hectáreas de una masa forestal, pues aquí pondríamos o lo valoraríamos en función de esas 2 hectáreas. La huella de carbono no se puede medir en cuanto a magnitud, porque es verdad que se produce en un sitio muy concreto, pero la afección, la magnitud es todo el planeta. Entonces, la metodología que plantea el decreto no lo podemos utilizar. Es verdad que el propio decreto se salva un poco las espaldas y dice que tú puedes usar otra metodología si la justifica suficientemente. Por otro lado, la Ley 6/2022 de Cambio Climático y la Estrategia Canaria no entra en cuanto a metodología, sí, entra en cuanto a objetivos de reducción y demás, y criterios a tener en cuenta en la ordenación, pero no en cuanto a la metodología. De forma que a la hora de elegir una metodología, no se nos queda claro que es una variable más, como puede ser la vegetación, el clima, la hidrología, la geomorfología, una más, no tiene un reconocimiento especial y no se concreta para que su evaluación sea ni espacial, ni temporal, ni que la haga de forma cualitativa ni cuantitativa. Yo los criterios que establezco siempre son estos, que sea una metodología veraz, que ese dato, si tú dices que lo has calculado así, es así, que sea transparente, por tanto que sea replicable y ajustado al presupuesto. No es lo mismo que yo tenga 2 semanas para calcular una huella de un plan urbanístico que tenga 2 meses.
Y en cuanto a metodologías, hay muchas, entonces yo recomiendo esta, bueno, de todas estas, todas nacen de aquí, de las directrices del IPCC. Tenemos fuentes como esta, el Sistema de Información para la Gobernanza Climática, que tiene un inventario de huella de carbono y de inventario de emisiones de huella de carbono para cada municipio. Entonces vemos que para cada municipio se ha calculado la huella de carbono. Pero ocurren cosas. En el caso concreto de Candelaria, vemos ahí a la derecha que la huella de carbono por habitante es 4 toneladas. Mm, Entra dentro de lo razonable. Aquí viene la metodología que está adaptada del Pacto de las Alcaldías. Entonces, es totalmente veraz, está muy bien explicada. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de Tejeda, vemos que, un pueblo bastante rural de Gran Canaria, que la huella de carbono es de 27 toneladas por habitante. Aquí ha pasado algo. Un pueblo tan chiquitito que no tiene industria, pues algo ha pasado. Entonces ha sido por esto, que el hecho de que todos los vehículos, la mayoría de los vehículos turísticos estén matriculados en Tejeda por temas fiscales, hace que la huella de carbono ligada a transporte aumente. No está ni la metodología lo explica, porque no se basa en los coches que circulan, sino en el parque de matriculación. Entonces, a la hora de elegir una metodología, pues hay que tener mucho cuidado. Recomiendo siempre, yo suelo usar esta metodología de aquí, de Greenhouse Gas Protocol, esta concreto, la de Protocolo Global para Inventario de Emisiones. Entonces, si alguien de aquí sale y se baja este protocolo, yo ya me quedo más que satisfecho porque ahí viene todo para calcular la huella de carbono de un territorio, de un plano urbanístico. Entonces, te diferencia estos alcances, a su vez te diferencia por sectores de emisiones que tienes que ir calculando las emisiones por alcance y después para cada sector de emisión un montón de fuentes de emisiones. Se tarda mucho, pero es muy preciso y muy correcto y muy replicable. Entonces, ¿cuál es la huella de un plan? Pues habrá que calcular la fotografía actual y compararla con la huella futura. Entonces, te insisto, ajustado a presupuesto. Hay veces que tienen más dinero, entonces esto es un ejemplo de un índice de una huella de carbono de un plan parcial que hice una vez. Entonces, aquí pude calcular con mucha precisión la huella de carbono de un montón de fuentes de emisiones, que esto no es lo normal. Incluso pude calcular la huella de carbono por el proceso de urbanización. En plan, meto tantos cementos, meto tantas aceras, para arriba y para abajo, meto tantos tractores. Y muchas veces no puedo hacer eso. Muchas veces te vas a una evaluación o un cálculo totalmente cualitativo que dice, para cada una de las alternativas y fuentes de emisiones, pues pongo una cruz o dos o tres en función de la intensidad de las emisiones, porque a veces no tienen más. Afortunadamente, desde hace un par de años ya tenemos fuentes de datos como esta, del ISTAC, en el que ya sabemos la electricidad por cada uno de consumo eléctrico para cada uno de los municipios y sectores. Esto hace 4 años no existía. Tenías el consumo eléctrico por isla y gracias. También tenemos como fuente de emisiones y por tanto de huella de carbono el registro de fuentes contaminantes que para casos muy concretos como son las centrales térmicas o las estaciones depuradoras, pues sabes qué CO2 ha emitido, qué metano ha emitido y ya puedes calcular la huella de carbono de fuentes puntuales. Para el caso del sector transporte está la metodología que te plantea el protocolo de antes, es muy compleja y, por ejemplo, no siempre tenemos casos como este de un PMM en el que trabajé, que teníamos los IMD para cada uno de los viarios o calles propuestas, que si tuviésemos estos datos vamos a programas como el Copper, que metes las distintas variables, en plan, pues en esta calle voy a tener tantos coches al día de este tipo de tecnología de vehículos y hace simulaciones y francamente es una maravilla. Con el subsector tierra, pues tienes que plantear los cambios de uso del suelo que se plantea, si paso de pastos a bosques, si paso de bosques a agricultura. Lógicamente no siempre tenemos estos datos. Y una vez que tenemos esto, nos preguntamos, ¿tenemos la huella actual o del plan? Pues habrá que volver a calcular los datos, como he dicho, o proyectar los datos. Tenemos proyecciones a nivel nacional de fuentes de emisiones, pero a nivel regional es mucho más complicado y a nivel local, pues ya te puedes olvidar tranquilamente. Entonces nos podemos plantear distintas estrategias, como decir, pues tenemos un año objetivo y un objetivo de reducción. Y en función de cómo varía la población, cómo varía el mix energético, cómo varía, por tanto, las tecnologías, el marco legal, nos podemos plantear objetivos de emisiones si no hacemos absolutamente nada. Entonces vemos que si crece la población, pues crece de forma tendencial, o si nos planteamos objetivos muy concretos, acordes, por ejemplo, a lo que marca la Estrategia Canaria de Cambio Climático, pues podemos reducir. A su vez, esto se puede valorar como una variable más y tenemos todos los objetivos de reducción. De todos los más importantes, porque son los más actualizados, los más concretos, son los de la Estrategia Canaria de Acción Climática, que plantea la neutralidad climática para el 2040. No significa que no haya emisiones, sino que es, como antes decía, las gallinas que entran por las que salen. Lo que emitimos se compensa en el mismo territorio. Y aquí vamos a Jordi, vamos bien, ¿verdad? 6 minutos. Yo creo que me va a sobrar 1 minuto y medio.
vamos a una parte que me interesa mucho, que es una metodología que son las calculadoras de huella de carbono para aplanamiento a nivel autonómico. Hay unas cuantas, no hay muchas. Entonces, por ejemplo, vemos que La Rioja tiene una muy sencilla, que es en formato Excel, pero formato Excel que ni se han currado poner las líneas para dividir las celdas, ¿sabes? Súper sencillo. Entonces, hay otras como la de Cataluña, que es la primera o de las primeras que empezó y ha ido evolucionando mucho, entonces no tiene nada que ver esta hoja Excel con la de hace 4 años, por ejemplo. Está muy avanzada, es muy completa. Y entonces hemos hecho un análisis de las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas, por ejemplo, de cuáles tenían normativas sobre evaluación ambiental posterior a la 2020, a la ley eh, 6-2020, la 2013. No todas han hecho normativa, pero lo más interesante de aquí es que, aunque hayan hecho normativa de evaluación ambiental, no todas nombran la huella de carbono y la mayoría de las veces la nombran, pero copian lo que ponía la normativa estatal. Entonces no ha servido para que eso haya provocado que hayan tenido calculadoras, no. En la última columna de la derecha vemos las comunidades con calculadora de huella de carbono. Aquí las tenemos otra vez. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La de La Rioja es muy sencilla, pero la he puesto aquí. Entonces, lo importante es que son comunidades autónomas con calculadoras, que eso facilita mucho el trabajo del evaluador ambiental para hacer la huella de carbono de un plano urbanístico. No todas son iguales, unas te plantean 5 alternativas de ordenación, otras 2. Unos tienen los usos del suelo planteados de una forma y otra de otra. Por ejemplo, el Baleares pues, habla de residencial, equipamiento industrial, terciarios y otros. Sin embargo, el País Vasco y Guipúzcoa, para ser más exacto, plantea 5 alternativas y te habla de usos del suelo como zonas verdes y actividades económicas. Cada una de su padre y de su madre, pero lo importante es que si tú usas la misma herramienta para distintas alternativas, la comparativa es bastante fiable. No están todas las fuentes de emisiones, pero funciona bastante bien. Entonces vemos, todas parten con que les introduce unos datos de partida de cuál es la población, en qué zona climática de la comunidad autónoma está. Lógicamente hay que tener los todos datos, que no siempre lo podemos tener. Entonces, cuántas viviendas unifamiliares para cada una de las categorías energéticas tenemos o no. Madrid es una de las últimas que se ha publicado y está bastante bien, bastante completa. Entonces les dejo aquí unas cuantas capturas. Todas se pueden descargar, salvo la de Andalucía, que está un poco, tiene un Excel, pero es la más inaccesible de todas. Y por ejemplo, en el caso de la catalana habla de eso. Uso residencial, terciario, en función del residencial va haciendo clasificaciones y te va metiendo a lo mejor pues los metros cuadrados, el número de habitantes y de ahí te va calculando los datos. Muy interesante cómo calculan la huella de carbono ligada al transporte. Entonces, trabajan con datos que en Canarias no tenemos, o muchas veces no tenemos. Entonces, algunas te dicen, pues mira, distancia desde la centralidad principal al punto más lejano del municipio. Eso sí lo podemos calcular en los planes canarios, pero no siempre podemos decir que el transporte en un plan se va a hacer con cada uno de los transportes y cuántos kilómetros se va a hacer, porque no tenemos una bola de cristal mágica que nos lo diga. Entonces, también en cuanto a no todas las calculadoras te hablan de la absorción, entonces una te dice, pues, si tienes tanto matorral, te va a absorber tanto, si tienes tanto asentamiento, demás. La de Madrid lo tiene, pero tener en cuenta que por mucho que hablemos de absorción, por ejemplo, en el caso del pino canario, esta es la calculadora del Miteco, un pino canario a los 30 años absorbe lo que pone ahí, más o menos, que son 140 kilos. ¿Mucho o poco? Pues hay que relativizarlo. Yo hoy para venir del aeropuerto hasta este sitio de aquí ha sido 27 kilómetros con 6, con un pedazo de Dacia de hace unos cuantos años, que lo calculé, y digo, voy a poner un Dacia y ya me ha tocado un Dacia. Entonces yo para venir del aeropuerto para acá he emitido 5,24 kilos de CO2, más lo que consuma a la vuelta, más el Vinter, más lo que tarde, lo que se emita yendo a mi casa. Si lo comparamos con lo que consume o lo que hace un pino de canario a los 30 años, hay que plantar muchos pinos. Entonces, sí, me falta un minuto. Sí, sí, pero me falta un minuto no, a mí me queda un minuto y yo creo que puedo cumplirlo. Tengo que restar los 30 segundos que me has interrumpido, ¿sabes? Entonces, lo importante es que no están todas las fuentes de emisiones, pero sí nos sirven para calcular. Y de todo, lo más importante es esto de aquí. Estas calculadoras trabajan con unas fuentes de emisiones brutales, que a lo mejor en Canarias no tenemos, pero es un principio. En el caso concreto de Cataluña, para cada municipio tienen lo que consume cada uno de los vehículos, para cada municipio, lo que consume en turismo una furgoneta en gramos. No sé cómo lo han calculado, pero
Es un nivel de detalle asombroso. Entonces, si tuviésemos una calculadora, hiciéramos una calculadora a nivel Canarias, pues sí podríamos hacerla muy sencillita, enfocada a la evaluación de alternativas, no con todos los datos, pero sí los mismos datos para todas las alternativas. Podemos comparar. Podríamos usar datos de actividad comunes o sencillos que ya tenemos, incluir incluso medidas de absorción, que lo hablaba mucho con Cristian, e incluso de reducción, y teniendo en cuenta los objetivos de reducción que se plantean en los pactos de las alcaldías y en la estrategia canaria. Entonces, esto ya lo paso muy rápido porque no, lo importante es después establecer medidas de reducción, decir que tenemos la guía metodológica, que es más que una guía, es un tratado que ya habla de muchas medidas de reducción y cómo hacerlas, pero yo sí quiero decir que es muy importante las medidas de reducción antes de la decompensación, porque ya hemos visto este gráfico, entonces siempre hay que ir siempre a reducir. La absorción es como lo último. Y ya termino, compañero Jordi. Decir, la complejidad de la huella de carbono es sobre todo el enfoque metodológico que elijamos, la integración y conseguir los datos de actividad. La metodología, cómo elegirla. Mira, ahora es cuando me está sonando la alarma. Y acordarse que en la huella de carbono es solamente el 10% de las variables, entonces ningún plan se va a caer porque no calculemos mal la huella de carbono. Si se va a caer y se ha caído, ha habido polémicas porque no se ha tenido en cuenta la presencia o no de una especie de peligro de extinción. Y termino con esto. Siempre me gusta terminar con esta. Y es que a veces tenemos el enfoque, porque esto va por modas, y yo que me dedico hace más de 20 años al medio ambiente, he visto muchas modas ambientales, ahora nos enfocamos en una variable ambiental o en una moda ambiental y nos olvidamos del resto del medio ambiente. No, hay que tener en cuenta que el medio ambiente es todo. Entonces, ahora tenemos la suerte que nos dedicamos al cambio climático, a la huella de carbono, y es la niña bonita, pero que no nos olvidemos que cuando hacemos la evaluación ambiental de un plan o cualquier cosa de urbanismo, hay que tener en cuenta todo y que esté muy conjunto. Y bueno, hasta aquí mi presentación, así que muchas gracias.